Doctor Carbonell, médico emergenciólogo del Hospital Rebagliati y docente de la Universidad San Martín de Porres del curso de emergencias médicas toxicológicas. Vamos a revisar el tema de hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva tanto alta como baja. La hemorragia digestiva es una de las patologías digestivas más frecuentes que llegan a la emergencia y se puede definir como una emergencia médico-quirúrgica por pérdida aguda de sangre procedente del tubo digestivo desde el esófago hasta el ano. Datos epidemiológicos. A nivel mundial, la hemorragia digestiva alta es 4 a 6 veces más frecuente que la hemorragia digestiva baja. Es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Predomina en las edades avanzadas. La hemorragia digestiva alta es la prevalencia a nivel mundial de 150 por 100.000 adultos por año. La mortalidad oscila entre el 10 al 20% y en pacientes hospitalizados esta se incrementa, ¿no?, en un 4 o 5% a un 8.2%. Y la tasa de mortalidad es similar en ambos sexos. Algunos datos del Hospital Rebagliati, ¿no?, que concuerdan con la epidemiología a nivel mundial, ¿no? En este estudio, la hemorragia digestiva alta es un 83% contra la baja que es un 17%. Es más frecuente en varones, un 63%, que en mujeres, ¿no?, un 37%. Es que 66% de pacientes mayores de 60 años, ¿no?, y en mayores de 80 años un 15%. Las causas de hemorragia digestiva alta es la úlcera duodenal con un 24.5%, la úlcera gástrica un 19.8% y la varices esofágica un 15%. Mortalidad 3%, ¿no?, que se relaciona con casos severos, con cirrosis y hematemesis. Y se realizó un tratamiento quirúrgico al 5.4% de estos pacientes. ¿Cómo podemos clasificar a la hemorragia digestiva? ¿No? Hay varias formas, pero podemos clasificarlo de acuerdo al origen del sangrado, ¿no?, y a la cuantía de la hemorragia. De acuerdo al origen del sangrado, podemos clasificarlos tomando en cuenta el ángulo de Treis. Entonces, todos los sangrados por encima del ángulo de Treis se consideran hemorragias digestivas altas y por debajo del ángulo de Treis, hemorragias digestivas bajas. Esta clasificación nos permite, ¿no?, un manejo más adecuado. También la podemos clasificar, ¿no?, de acuerdo al volumen o cuantía de la hemorragia, ¿no? Entonces puede ser una hemorragia cuando es grave, ¿no? Es una hemorragia puede ser masiva, una hemorragia moderada y leve. Entonces es importante porque nos va a permitir el manejo inicial, va a ser muy importante catalogarlo de esta forma, ¿no? Tener en cuenta siempre que el 10% de las hemorragias digestivas bajas, que son consideradas inicialmente, acaban siendo una hemorragia digestiva alta, ¿no?, en relación a pacientes que tienen la característica de sangrado que pareciese una hemorragia digestiva baja, pero presentan inestabilidad hemodinámica, relación urea-creatinina elevada, con hematocrito bajo. Hay que sospechar que por más que se trate de una hematoquesia, una rectorragia, pueden ser hemorragias digestivas altas de gran magnitud. Entonces, de acuerdo a la pérdida de volumen, ¿no?, hay que ver la parte de la gravedad, la clínica, y compararlo con las pérdidas de volemia, ¿no? Cuando hablamos de una hemorragia digestiva leve, el paciente básicamente va a estar asintomático, ¿no?, y puede haber una pérdida de volumen de un 15% del peso corporal total, ¿no?, que aproximadamente sería unos 750 centímetros cúbicos.
Hablamos de una hemorragia digestiva moderada cuando ya hay algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Como la frialdad ligera de la piel, la presión del pulso está disminuida, y si le hacemos un test de ortostatismo, ¿no? Que es tomar la presión en paciente sentado, ¿no? Y acostado, vamos a ver que puede presentarse una diferencial de la presión. Asimismo, la presión arterial sistólica va a estar todavía mayor de 95, pero ya la frecuencia cardíaca está en mayor de 100 o menos de 100. Si queremos más o menos hacer un aproximado del pérdida de volumen, este estaría entre un 15 a 30%, que representaría en centímetros cúbicos entre 750 y 1500 centímetros cúbicos. Hablamos de una hemorragia digestiva grave, ¿no? Cuando ya hay alteración de la presión arterial sistólica, esta está menor de 95 y la frecuencia cardíaca está mayor de 120. Al examinar el pulso, este va a estar débil, la piel va a estar sudorosa y pálida, y el test de ortostatismo va a ser positivo. Y aquí se perdió mucho más volumen, entre un 15 a 30% del peso corporal total, que representa entre 1500 y 2000 centímetros cúbicos. Y después vamos a tener una hemorragia digestiva masiva, ¿no? Entonces el paciente ya está con un compromiso clínico mayor, donde incluso va a haber alteración del estado de conciencia. El paciente va a estar confuso, letárgico, y su presión arterial sistólica va a estar menos de 80, ¿no? Y su frecuencia cardíaca 140. Entonces este paciente va a estar en shock, y porque tiene una pérdida de más del 40% de su peso corporal, que equivale a un volumen perdido mayor de 2000 centímetros cúbicos. Este es uno de las clasificaciones, ¿no? Dependiendo de la literatura va a variar un poquito lo que es los porcentajes, pero en general esto es lo que se relaciona a la pérdida y la parte clínica. Etiología de la hemorragia digestiva. Dentro de las hemorragias digestivas altas vamos a tener la hemorragia digestiva varicosa, ¿no? Principalmente la etiología son las propias varices esofágicas o gástricas que va a tener el paciente, ¿no? Esto en relación a una gastropatía, ¿no? Por la hipertensión portal. Las hemorragias digestivas altas no varicosas, ¿no? La etiología es variada. Las más frecuentes tenemos la enfermedad ulceropéptica, tanto duodenal como gástrica, ¿no? La gastritis por antiinflamatorio no esteroideos o estrés, o aquellos pacientes que reciben quimioterapia, el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Pacientes con esofagitis y úlceras esofágicas, pacientes con ectasias vasculares o angiodisplasias, la erosión de Duel-Lafoy, estasia vascular del antrogástrico, fístulas aortoentéricas que hay que tener en consideración a pacientes que son posoperados de aorta, ¿no? Y en la hemorragia digestiva baja vamos a tener las enfermedades diverticulares como la diverticulosis del colon, la colitis isquémica, angiodisplasias, enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasia del intestino grueso, patologías anorrectal benigna, ¿no? Como las hemorroides, ¿no? Y la colitis por irradiación. ¿Cómo se presenta la hemorragia digestiva en general? Entonces, vamos a ver que lo clásico es porque el paciente presente sangrado, ¿no? Por vía oral o por vía rectal. Pero tan importante como eso es valorar el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Entonces, un paciente que llega en shock, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de la presentación, ¿no? de la evidencia, ¿no? A través del sangrado, podemos tener lo que conocemos como hematemesis, ¿no? Que es el sangrado proveniente de la vía digestiva, ¿no? A través de la boca, ¿no? Entonces este sangrado puede ser sangrado rojo, ¿no? Sangrado donde no ha habido digestión de la sangre, y estos sangrados cuando son rojos son sangrados que vienen de la parte alta, ¿no? Del esófago, la primera porción del estómago.
y significa que hay una gran pérdida de volumen. También puede aparecerse esta hematemesis, una sangre un poco más oscura, como pozos de café, donde ya ha habido cierta digestión de la sangre, ¿no? Entonces puede ver en este caso por un cuadro en la úlcera o una lesión a ese nivel. Y la sangre pues sale a través de la boca. Tener en cuenta, ¿no?, que la principal causa de hematemesis son las varices esofágicas. La sangre puede salir también a través del recto, ¿no? Entonces puede salir a través de un característico color negro, con heces pastosas, de un olor característico fétido, ¿no? Que son las melenas. Entonces, para que exista melena, tiene que haber producido en un promedio de 10 a 14 horas, ¿no?, de sangrado para que pueda digerirse a través del tracto digestivo y fermentarse, ¿no?, y salir de esas características. Entonces, ¿qué nos implicaría un sangrado digestivo alto por encima del ángulo de Treis? Eh, Luego tenemos la hematoquesia, ¿no?, que son heces, ¿no?, con componentes de sangre roja. Es la hematoquesia. Esta hematoquesia nos va a indicar que es un sangrado digestivo bajo, ¿no?, por debajo del ángulo de Treis. Y posteriormente vamos a tener ya algunos pacientes que van a presentar un sangrado rojo rutilante, ¿no?, que puede perderse cierta cantidad, ¿no?, y los pacientes lo notan después de hacerse su aseo, después de defecar, encuentran el papel manchado, ¿no? Entonces es una rectorragia. O puede ser una rectorragia con una cantidad importante también de sangrado. Entonces implica, ¿no?, un sangrado de la vía digestiva muy bajo. Sin embargo, un paciente con hemorragia digestiva alta que tiene un tránsito acelerado o es una hemorragia masiva, el sangrado puede cambiar de características, ¿no? Este sangrado puede presentarse como una hematoquesia o como una rectorragia. Y si está acompañado de cambios hemodinámicos, el paciente podría tratarse de un sangrado digestivo alto. Otros signos que acompañan, ¿no?, son la presencia de náuseas o vómitos, disfagia, dolor y distensión abdominal en aquellos casos que de repente no hay una evidencia todavía de sangrado a través de la vía oral o de la vía rectal. Entonces, pero hay que tener en cuenta estos pacientes con este tipo de molestias. Y, ojo, tener cuidado los pacientes que vienen chocados, ¿no? Los pacientes chocados es una presentación importante que se relaciona de repente con el sangrado digestivo importante, ¿no? De repente un paciente con hematemesis y que va a venir pues con un shock, como pueden ver en la foto, ¿no? Es un paciente que tiene un sangrado importante y está chocado. O puede también tener un sangrado digestivo rectal importante y se va a chocar. Tanto en hemorragia digestiva alta como en baja. Pues una hemorragia digestiva baja, pero con masiva, y también el paciente se va a descompensar. Entonces, importante la valoración hemodinámica del paciente. Vamos aquí a dividir un poco la clase. Vamos a hablar primero de la hemorragia digestiva alta y posteriormente vamos a hablar de la hemorragia digestiva baja. La hemorragia digestiva alta, entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, era todo sangrado proveniente desde el esófago hasta el ángulo de Treis, ¿no?, que está en la porción del duodeno, ¿no?, limita con el yeyuno. Entonces, todo sangrado proveniente de esa zona lo consideramos como una hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta, entonces nosotros podemos clasificar de acuerdo al origen, ¿no? Entonces podemos clasificarlo como una hemorragia digestiva varicosa que se relaciona, ¿no?, con la hipertensión portal en aquellos pacientes, ¿no?, que tienen esta hipertensión, como es el caso de la cirrosis hepática. Y tenemos la hemorragia digestiva no varicosa, que no está relacionada pues con la
hipertensión portal, que son la mayoría de las hemorragias digestivas, ¿no? Un 80-90%. Sin embargo, pues las varicosas son las más graves, ¿no? Porque hay un sangrado mucho mayor y su mortalidad pues es un 20%, ¿no? En caso de presentarse, ¿no? Y si el paciente presenta resangrado, esta va a aumentar por lo menos de 10 al 30% más. La hemorragia de origen no varicoso, ¿no? Es la principal causa, es la úlcera péptica, ¿no? Entre un 40 a un 50%. Y se va a relacionar, ¿no? Con la toma de antiinflamatorios no esteroideos en un 95% y con la presencia del Helicobacter pylori. Estas úlceras varicosas, estas úlceras gástricas se van a presentar con mayor frecuencia, ¿no? Son de origen gastroduodenal, ¿no? Y tienen una mortalidad del 6 al 10%, ¿no? Como causa de sangrado o como las comorbilidades que puede tener este paciente. Es importante entonces conocer los antecedentes de los pacientes, ¿no? Entonces tenemos que averiguar si el paciente tiene episodios previos de hemorragia digestiva, ¿no? Para considerar su etiología. Si es un paciente que ya viene con un antecedente endoscópico, un sangrado anterior de una úlcera, o un paciente que viene con el antecedente de ser un paciente cirrótico que ha tenido una hemorragia digestiva alta, no con hematemesis y que fue por varices. Entonces es muy importante, porque ya no va a orientar a hacer el manejo respectivo. Ahora, si el paciente tiene antecedentes de pirosis, sensación de ardor en el epigastrio, no podría tratarse de una hernia de hiato, un reflujo o una esofagitis. Si hay una clínica no ulcerosa de ardor, ¿no? El paciente puede calmar incluso con las comidas, puede ser una úlcera péptica, ¿no? Y el dolor va a cederle con la hemorragia, ¿no? Con el sangrado. Puede haber también casos de traumatismo, ¿no? Pacientes postcirugía, pacientes que tienen ACV, presentar gastritis erosiva. Y el paciente, como estábamos comentando anteriormente, que presente patopatía conocida, ¿no? Podríamos sospechar que tenga una varices esofágicas, puede ser una úlcera péptica, una gastropatía congestiva por la hipertensión portal. Tener en consideración los pacientes que tienen hábitos etílicos, ¿no? Porque podrían presentar una gastritis erosiva, ¿no? Un síndrome de Mallory-Weiss en aquellos pacientes que tienen vómitos, con la presencia de vómitos. También tener en cuenta los pacientes que tienen coagulopatías, que también pueden presentar sangrado, que en casos son raros, ¿no? Pacientes con cirugía previa, ¿no? De úlcera, entonces pueden presentar una lesión nueva, ¿no? De la anastomosis, donde se pudo realizar el tratamiento anterior, ¿no? De la úlcera. Ahora, la toma de fármacos es importantísimo, ¿no? Que son fármacos gastrolesivos, como el ácido acetilsalicílico o los antiinflamatorios no esteroideos, e incluso el uso de glucocorticoides, ¿no? Entonces, en ellos podemos tener una lesión aguda de la mucosa gástrica, ¿no? Que se puede presentar. Administración de potasio, de fierro, ¿no? Tetraciclina podrían producir esofagitis o úlceras esofágicas. Y tener en cuenta los pacientes que fueron operados de prótesis vascular aórtica, que estos pueden hacer una fístula aortentérica, que sería la causa del sangrado. Se ha visto en algunos casos reportados, ¿no? Que estos pacientes con prótesis valvular aórtica hacen fístulas entéricas y esas son las causas del sangrado. Entonces, aparte, cuando vamos a hacer el examen físico, ver también si este paciente tiene alguna cicatriz, ¿no? Que nos orienta a pensar que este paciente ha tenido una cirugía de la aorta. Y en algunos casos raros, pero también se ha reportado, ¿no? La coincidencia, ¿no? Con la menstruación. Entonces, cuando hay un foco endometriósico gástrico, por decirlo, entonces puede haber sangrado. Entonces, son patologías raras, pero que hay que tenerlas en cuenta porque se han presentado, casos clínicos que se han presentado.
Entonces, uno de los aspectos más importantes de esta parte de la historia clínica, que es la anamnesis, que es la interrogación a los pacientes, es cuantificar también el sangrado. O sea, preguntarle cuánto tiempo está sangrando y la cantidad de sangrado que pueda tener el paciente. El examen físico es importante, nos va a corroborar las impresiones, ¿no?, que nos ha dado la anamnesis. Entonces, básicamente está dirigido a buscar signos de shock, como son la palidez de la piel y mucosas, el ortostatismo, la hipotensión, taquicardia, depresión del sensorio que tengan estos pacientes, ¿no? Otros hallazgos que sugieren la causa, ¿no?, como inspeccionar la boca y la nasofaringe para descartar un sangrado de origen de las vías respiratorias altas, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que podemos nosotros confundir una hemoptisis, ¿no?, con una hematemesis. En este caso, las características del sangrado pulmonar van a venir precedidas de tos, la sangre más clara, sin restos de alimentos, ¿no? Y el sangrado puede ser importante, pero no hay una descompensación hemodinámica cuando se trata de una hematemesis, que es un sangrado de vía digestiva. Hay que hacer el tacto rectal, ¿no?, para confirmar la presencia de melenas en este caso, pero también podemos hacer el tacto rectal en aquellos pacientes que nos describen, ¿no?, que ya presenta una melena franca y la podemos encontrar nosotros en su ropa interior o en los pañales del paciente hospitalizado. No se puede dejar de hacer tacto rectal en aquel paciente que tiene la sospecha de hemorragia digestiva. También buscar signos de patología hepática crónica, ¿no?, o de hipertensión portal, como son estigmas, ¿no?, las arañas vasculares, la circulación colateral, la presencia de ginecomastia, distribución característica del vello pubiano, ¿no?, ictericia, ascitis, hepatoesplenomegalia, flapping, ¿no?, que ya les diría que este paciente que viene por este sangrado podría tener una causa hepática. Y eso es importante para el manejo, ¿no? Descartar neoplasias digestivas, ¿no? Si al examen clínico nosotros palpamos adenopatías o masas de repente en la región epigástrica, masas pétreas, entonces nos va a indicar que el paciente puede tener, que la causa del sangrado puede ser un problema de una neoplasia. La presencia de acantosis nígricas nos va a poder hacer sospechar de un cáncer de estómago, ¿no? Y la púrpura palpable, una vasculitis sistémica, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran una mancha purpúrica, cierran los ojos, pasan por ahí la mano y van a palpar, ¿no?, la púrpura, eso es una vasculitis, que en este caso podría ser la causa del sangrado. La presencia de telangiectasias, epístasis, que podríamos pensar en una enfermedad de Rendu-Osler-Weber como causa rara de repente de sangrado digestivo. Entonces, el examen físico, 1, dirigido a buscar signos de shock, o sea, valorar el estado hemodinámico del paciente, y 2, algunos hallazgos que nos pueden decir la probable causa de un sangrado digestivo. Tener en cuenta que si el paciente nosotros le encontramos una hipotensión ortostática, el paciente puede tener un sangrado de un 10 a 20%. Y si el paciente ya está hipotenso, probablemente una pérdida hemática va a ser entre un 20% de su volemia total. Entre los exámenes auxiliares que vamos a hacer estos pacientes de laboratorio, vamos a pedir pues el grupo sanguíneo y las pruebas cruzadas, un hemograma completo, creatinina, urea, ¿no?, un perfil de coagulación, ¿no?, con un recuento de plaquetas, una gasometría arterial, electrolitos, ¿no?, venosos y el perfil hepático. Tener en cuenta que si nosotros tenemos un índice de creatinina mayor de 32, hay una sospecha de que que este paciente tenga un sangrado digestivo alto, ¿no? Si es de 60% ya es mucho más, ¿no? Y si es de 100% prácticamente este índice es una confirmación de un sangrado digestivo alto.
El estudio de las imágenes también es importante, ¿no? En relación a buscar la causa, ¿no? O de comorbilidades que tenga este paciente, ¿no? Que acompañen a la hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, una radiografía de abdomen para descartar una pseudoobstrucción, ¿no? Un hemoperitoneo, una neumatosis, una ecografía abdominal para excluir trombosis venosa, portal, ¿no? O signos de que vea un problema de un carcinoma hepatocelular. Entonces están dirigidas, ¿no? A buscar la probable causa. Y después podemos hacer en este paciente exámenes especializados, dentro de ello pues la endoscopía, ¿no? Precoz para el diagnóstico y también para el tratamiento, ¿no? Y esta endoscopía también nos va a ayudar para valorar el pronóstico de los pacientes, ¿no? Entonces, pero podemos hacer otros estudios, ¿no? Como la gamografía, para el diagnóstico, por ejemplo, de un divertículo de Meckel o una angiografía selectiva en aquellos pacientes que no se puede evidenciar el sangrado. Entonces, se puede hacer otros tipos de estudios para poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico de la hemorragia digestiva, entonces, va a tener que ser una integración, ¿no? Entre lo que es la parte de la anamnesis, la exploración, la estimación de la pérdida sanguínea y los exámenes complementarios. Entonces, para recordar, ¿no? Es importante en el interrogatorio ver episodios anteriores de hemorragia digestiva, las características del sangrado. En esta parte hay que valorar, ¿no? el tiempo de sangrado y la cantidad de volumen de sangrado que puede tener el paciente, antecedentes de enfermedades que nos van a permitir a dirigir el tratamiento y la ingesta pues, de medicamentos que estábamos comentando, que nos van a orientar a un tipo de, de patología de la hemorragia digestiva alta. En el examen físico ya les había dicho que lo más importante es valorar el estado hemodinámico del paciente y no dejar de hacer el tacto rectal y buscar algunas estigmas hepáticos, estigmas en general, ¿no? Como puede ser estigmas hepáticos que nos orientan a que la causa de este sangrado sea pues un problema hepático, ¿no? Y hipertensión portal como causa de sangrado. Estimación de la pérdida sanguínea, ¿no? Entonces, valorar los signos vitales, ¿no? Signos como palidez, ortostatismo, taquicardia, depresión de sensorio, que nos ya están orientando, como les decía anteriormente, a pérdidas de volumen de sangrado importante. Y los exámenes complementarios, ¿no? El hemograma, donde vamos a corroborar porque este paciente tiene un sangrado importante, va a haber una hemoglobina baja, ¿no? O si hay trastorno de las plaquetas, en la bioquímica importante, la creatinina y la urea, ¿no? Para poder hacer nosotros esta diferencial urea-creatinina y nos podían ayudar a ver que la presencia de sangrado, ¿no? Las pruebas de coagulación sangría para ver que no tenga un problema de este tipo. Y no se olvide, ¿no? Que muchas veces nos sucede que pedimos el hemograma, pedimos el perfil hepático y todo, y nos olvidamos de pedir el grupo sanguíneo ¿no? y el RH, y después hay que pedirlo nuevamente. Entonces, paciente que viene por sangrado digestivo, que ingresa por emergencia, no se pueden dejar de pedir el grupo sanguíneo, ¿no? Y las pruebas cruzadas, porque estamos pensando que a este paciente le vamos a pasar sangre. Y bueno, el examen que corrobora, ¿no? La presencia de sangrado, pues va a ser la endoscopía alta, que no solamente es diagnóstica, sino que es terapéutica y también nos da el pronóstico en estos pacientes. En la hemorragia digestiva podemos utilizar escalas de valoración para el manejo, ¿no? Y pronósticas. Entonces, se recomienda pues el empleo de algunas escalas que se están utilizando a nivel mundial, ¿no? Como puede ser antes o después de la endoscopía, que nos va a permitir identificar a los pacientes que se beneficiarán de una endoscopía urgente y predecir el riesgo de factores o eventos adversos que puedan tener estos pacientes, ¿no? Y determinar el tratamiento a seguir. Hay varias, dentro de las más utilizadas es la de Glasgow-Blacho y la de Roca.
Dentro de esa escala de valoración pronóstica tenemos el índice de Glasgow-Grasham. Eso es una escala, un índice que lo podemos utilizar desde el ingreso del paciente, ya que nos va a permitir identificar si este paciente tiene un alto riesgo que va a necesitar una endoscopia urgente, o como también ver si su riesgo es muy bajo, ¿no? Que está entre 0.2, ¿no? Que tiene una recidiva inferior al 5% y una mortalidad de 0.1%. Incluso estos pacientes podríamos nosotros darles de alta de la emergencia o pasarlos a observación y que se beneficien pues de una endoscopia programada, porque el riesgo de recidiva es poco, ¿no? Esta escala, que como ustedes ven, utiliza valores de laboratorio, como es la urea, como es la hemoglobina, como es y signos clínicos, como es la presión arterial, ¿no? Y otros antecedentes, ¿no? Que son importantes, ¿no? Entonces, miren, si el paciente, por ejemplo, está, no tenemos todavía laboratorio, pero el paciente está con una presión arterial sistólica menor de 90, ya tenemos 3 puntos, ¿no? Entonces, si el paciente tiene un pulso mayor de 100, hay una evidencia en la melena, el paciente tiene síncope, tiene antecedente de una enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca, ese paciente va a tener un puntaje importante, ¿no? Entonces, un puntaje más de 5, ese paciente tiene que ir a endoscopía de urgencia. Si en cambio y no tenemos la necesidad todavía de utilizar la urea ni la hemoglobina, por eso les decía, esta escala lo podemos utilizar en los pacientes que apenas ingresan a la emergencia. Ahora, si este paciente pues, es un paciente que no está hemodinámicamente estable, no tiene antecedente de melena, no hay presencia de melena, el paciente le refiere que ha sangrado, ustedes le hacen el tacto rectal y no hay presencia de melena, el paciente no está en síncope, no tiene antecedentes patológicos de ninguna clase, entonces de repente está este paciente de bajo riesgo, por lo tanto no lo vamos a tener en emergencia, no vamos a tratar de hacerle una endoscopia de emergencia, ¿no? Porque puede venir otro paciente que sí tenga, ¿no? Esta escala, una valoración mayor y tenga la necesidad de entrar a emergencia. Entonces, esta escala la podemos valorar. Si el paciente que va con un promedio alto, solamente con los antecedentes y el examen clínico, este paciente va a tener que ir a una endoscopia de urgencia. Y también, si la escala es muy baja, el paciente puede ir a observación o conseguirle una cita endoscópica programada. Otra escala de valoración es el índice de Roca, ¿no? Que es el riesgo de enfermedad preendoscópica y posendoscópica. Entonces, preendoscópica tiene variables como son la edad, el shock y comorbilidades. Entonces, da una valoración, ¿no? El paciente que tiene edad menor de 60 años y hemodinámicamente está compensado y no hay shock, y si tiene comorbilidades sin importancia, ¿no? Ahora, eso le da un valor de 0. Si el paciente tiene ya una edad entre 60 y 79 años, ya hay algunos inicios, ¿no? Que el paciente está descompensándose hemodinámicamente, tiene taquicardia, una presión arterial todavía en 100, pero un pulso mayor de 100, ¿no? Les da un punto. Si el paciente tiene una edad mayor de 80 años, está hipotenso, con una presión arterial sistólica menor de 100, y tiene pues como antecedente insuficiencia cardíaca, reopatía isquémica, o cualquier comorbilidad importante, le da un puntaje de 2, ¿no? Y si el paciente tiene falla renal, falla hepática, metástasis, neoplasia, dependiendo de cualquier edad, ese paciente tiene un puntaje de 3, ¿no? Entonces el riesgo de mortalidad es alto. Ahora, si este índice puede valorar también después de la endoscopía, entonces las variables endoscópicas van a ser el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico y los signos de hemorragia reciente, ¿no? Entonces va a haber en pacientes, por ejemplo, que tengan un desgarro por Mallory Weiss, ¿no? O no tener la lesión identificada o sin signos de hemorragia reciente, o
no hay signos de ninguno, solo punto oscuro, ¿no? En el hallazgo endoscópico, el paciente va a tener un puntaje de 0, ¿no? Si el paciente tiene otros diagnósticos, el puntaje va a ser de 1, pero no hay ninguno o un solo punto oscuro en la endoscopía. Ese le da un puntaje de 1. Ahora, si el paciente, cuando uno le hace la endoscopía, encuentras una neoplasia maligna del tracto gastrointestinal alto o presencia de sangre en el tracto gastrointestinal alto con un coágulo adherido, con vaso visible o vaso sangrante, ese también le da un puntaje de 2 y el pronóstico va a incrementarse, ¿no?, para su mortalidad. Otra escala que es para los pacientes ya hospitalizados, ¿no?, que va a indicar mortalidad intrahospitalaria es el AIMS, ¿no?, 65, que tiene valores, ¿no?, laboratoriales como la albúmina, el INR, valores no clínicos como la alteración del estado mental, la presión arterial sistólica, le da mayor de 65 años, te da un score 5, ¿no? Entonces, si conforme el paciente va teniendo mayor cantidad de ITs positivos, la mortalidad intrahospitalaria se va a incrementar. Bueno, el manejo inicial del paciente que llega a la emergencia con evidencia de sangrado, vamos a tratar de hacer una anamnesis breve, ¿no? Todos los datos que hemos conversado anteriormente, tratar de obtenerlos, ¿no? Y en el examen físico se va a hacer la valoración hemodinámica, ¿no? Valorando presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿no? Y que habíamos conversado en el examen físico. Si este paciente ya le hemos hecho el tacto rectal, evidenciamos que hay sangrado a través de una hematemesis o una melena, y el paciente está descompensado hemodinámicamente o no, hay que ponerle 2 catéteres intravenosos periféricos, ¿no?, de gran calibre, ¿no?, de 18 French o más. Una línea venosa central, si es posible, pero lo más importante es colocar los 2 catéteres venosos periféricos. Vamos a reanimar con líquidos, ¿no? Puede ser cristaloides o coloides si es el caso. Y vamos a realizar transfusiones de hemoderivados si este paciente hay signos clínicos y de laboratorio de que vea un sangrado importante y esté pues, con un grado de anemia importante. ¿A quiénes vamos a transfundir? Vamos a verlo posteriormente. Si el paciente está con descompensación hemodinámica, este paciente hay que ponerle oxígeno suplementario por cánula binasal, ¿no? Y estos pacientes se les va a dejar en NPO. Si el paciente está con un sangrado digestivo, una hematemesis importante, este paciente hay que intubarlo, ¿no?, porque existe el riesgo, ¿no?, de aspiración, o si su estado neurológico está también deprimido, entonces no va a tener reflejo de la tos. Por lo tanto, estos pacientes con esas características ya no tenemos que perder tiempo y hay que intubarlo. El objetivo, ¿no?, del manejo inicial es lograr una buena perfusión periférica, obtener una presión venosa central entre 5 a 12 mililitros de agua, una diuresis mayor de 0.5 mililitros por kilo por hora, una presión arterial sistólica mayor de 100 y una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto. Criterio de transfusión de hemoderivados. No a todos le vamos a pasar sangre. Entonces, vamos a pasar sangre, ¿no?, a aquellos pacientes que tienen hemoglobina menor de 7, ¿no?, para alcanzar unas cifras entre 8 a 9 gramos por decilitro, para que el paciente le puedan hacer su endoscopía. Pero son aquellos pacientes que no tienen comorbilidades, ¿no?, pacientes que están sin enfermedades importantes que puedan descompensarse. En aquellos pacientes de edad avanzada o con presencia, ¿no?, de enfermedades cardiovascular, renal, hepáticos, estos pacientes no van a tolerar, ¿no?, hemoglobina por debajo de 7. Por lo tanto, cuando estos pacientes ya encontramos una hemoglobina menor de 9,
estos pacientes hay que transfundirlos. Entonces, ese es lo actual, ¿no? O sea, todo paciente va a tener, dependiendo de la característica del paciente, lo vamos a transfundir. El uso de plasma fresco congelado, ¿no? Hay que usarlo cuando este paciente tiene alguna coagulopatía conocida. Cuando el paciente usa anticoagulantes y le tomamos un INR y ese es mayor de 3. O pacientes que han sido politransfundidos, ¿no? Que han recibido más de 6 o más concentrados de glóbulos rojos en 24 horas, ¿no? Entonces, una unidad de plasma por cada 4 concentrados de matiz. O sea, al paciente le pasamos 4 bolsas de sangre, hay que pasarle una bolsa de plasma fresco, ¿no? Para poder evitar descompensaciones. Si el paciente tiene plaquetas por debajo de 30.000, ¿no? También le podemos pasar plaquetas, ¿no? Si tiene un TP mayor de 50%, ¿no? Que se les haya transfundido o 4 concentrados de matíes. Entonces también está indicado en estos casos, ¿no? Y en los pacientes politransfundidos mayores de 6 concentraciones de hemoglobina también tenemos que pasarle plaquetas. También podemos utilizar en aquellos pacientes que tienen problemas de cirróticos, ¿no? Vitamina K endovenosa, ¿no? O pacientes que tienen tratamiento con anticoagulantes orales, ¿no? En rango terapéutico. En pacientes que están usando anticoagulantes que ingresan por sangrado digestivo, es clave revertir la anticoagulación de manera oportuna, ¿no? El uso del plasma, ¿no? Concentrado de protrombina, crioprecipitado, liofilizado, factor 8 y antagonistas nuevos y anticoagulantes, ¿no? Hay que tener en cuenta en todos estos pacientes que usan anticoagulantes, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de anticoagulante, podemos utilizar estos fármacos o estos crioprecipitados para poder controlar y mejorar el nivel de alteración del estado de la coagulación que tengan estos pacientes. El tratamiento de la hemorragia digestiva alta, el tratamiento farmacológico va a depender si estamos ante una hemorragia digestiva alta varicosa o no varicosa, ¿no? En el caso de la hemorragia digestiva no varicosa, el uso de los inhibidores de la bomba de protones está recomendado, ¿no? Actualmente, ¿no? El omeprazol, que se indica un bolo de 80 miligramos al inicio, ¿no? Y seguido de 40 miligramos cada 12 horas o una infusión de 8 miligramos por hora. Este fármaco está en relación a que disminuye el pH a nivel gástrico por menos de 6. De esa manera actúan mejor los mecanismos de la coagulación, evitando que el paciente sangre más, ¿no? Esto va a permitir que se realice una endoscopía en mejores condiciones, ¿no? Y esta disminución del sangrado va a mejorar el pronóstico de los pacientes. En el caso de la hemorragia digestiva alta varicosa, ¿no? El uso de fármacos vasoactivos son los que se recomiendan, ¿no? Dentro de ellos tenemos la tercipresina, ¿no? Que es el medicamento de elección. Es un bolo endovenoso de 2 miligramos y mantenimiento bolos de 2 miligramos cada 4 horas durante las primeras 48 horas y luego bajar a 1 miligramo cada 4 horas. Se recomienda un tiempo de uso de 2 a 5 días. Estos en aquellos pacientes pues que para disminuir lo que es la hipertensión portal, que es la causa del sangrado, ¿no? Lo que utilizamos nosotros con frecuencia aquí en nuestro hospital es el octreotide, ¿no? Utilizamos una dosis de 50 miligramos en bolo endovenoso, seguido de una infusión continua en bomba de 50 microgramos por hora, ¿no? También la recomendación es utilizarlo 2 a 5 días. Previo, ¿no? a la endoscopía y posterior a la endoscopía. Tiene que tener un promedio de 2 a 5 días. También en la literatura se menciona pues, la somatostatina, un bolo lento endovenoso de 200 microgramos y una infusión continua de 200 microgramos
y se puede aumentar a 500 en el caso que falla, ¿no? O la presencia de resangrado. El tiempo que se recomienda también es entre 2 a 5 días. También podemos utilizar la vasopresina, ¿no? En bolos 0.2 a 0.4 unidades por minuto y una dosis de mantenimiento de 0.8 unidades por minuto. Y el tratamiento que se recomienda es por 24 horas, ¿no? Ante toda sospecha entonces de sangrado digestivo variceal, debe iniciarse el tratamiento con estos medicamentos tan pronto sea posible, ¿no? Es un nivel de evidencia 1A. El uso de medicamentos procinéticos, ¿no? Para tratar de eliminar la presencia de sangrados y limpiar el tubo digestivo, que van a permitir hacer una mejor endoscopía. Se utilizan medicamentos, ¿no? Como la eritromicina, a una dosis única de 3 miligramos por kilo, previa realización de una endoscopía. Hay que darlo 30 a 90 minutos antes de la misma, ¿no? Que va a promover un vaciamiento gástrico de los restos hemáticos acumulados, como les venía diciendo, ¿no? Y acá nosotros en nuestro hospital utilizamos la metoclopramida, ¿no? A una dosis de 10 miligramos cada 8 horas endovenoso. Pero claro, hay que tener en consideración los efectos neurológicos adversos que tiene el paciente. Entonces, pero esto es lo que utilizamos con frecuencia, ¿no? Esto evita ya que al paciente le pongamos los famosos enemas, ¿no? Que se ponían enemas para poder vaciar el intestino, ¿no? Y que el paciente pueda eliminar estos restos de contenido gástrico y poder hacer una endoscopía en buenas condiciones. La búsqueda de tratar la hemorragia digestiva alta, se ha visto la utilización de antifibrinolíticos, ¿no? Como el ácido tranexámico, que ejerce su acción inhibiendo la conversión del plasminógeno en plasmina, ¿no? Puede usarse en casos que otras intervenciones hayan fallado o persiste el sangrado, pero su uso es controversial, ¿no? Según un metaanálisis que se estudió, se encontró que existía un beneficio en disminuir la mortalidad, pero no en relación a menor sangrado, necesidad de cirugía o requerimiento de transfusión respecto a un placebo. Se recomienda el uso de antibióticos en pacientes con hemorragia digestiva alta variceal, ¿no? Utilizar por 7 días como profilaxis antibiótica. Se utiliza la ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas, ¿no? Además, podemos utilizar ciprofloxacino 200 miligramos cada 12 horas endovenoso, ya que las infecciones bacterianas están presentes en el 20% de los pacientes con cirrosis que son hospitalizados con hemorragia gastrointestinal. En pacientes con hemorragia digestiva de tipo varicial, eh, donde el sangrado es profuso por una hematemesis, tenemos que controlar al paciente, ¿no? En la sala de emergencia, cuando la endoscopía no la tenemos a la mano o el paciente está muy inestable hemodinámicamente. Entonces colocamos la sonda, ¿no? El balón de Stacking-Blackmore, como están viendo en la figura, ¿no? Entonces hay que tener, siempre estar preparado, no tener la destreza de poder pasar, ¿no? Entonces, como ven acá, se pasa a través de las fosas nasales y el paciente tiene dos globos, ¿no? Un globo que va a la parte del estómago, ¿no? Y un globo que va a hacer la compresión a nivel del esófago inferior, ¿no? De esa manera, por esa presión van a poder detener el sangrado hasta poder compensar al paciente y que pueda ir a sala de endoscopía. La endoscopía completa el diagnóstico con una sensibilidad y especificidad superior al 95%. En casos graves, realizarla en cuanto se consiga la estabilidad hemodinámica del paciente, como estamos comentando, ¿no? Y en el resto de pacientes, hacerla dentro de las 12 a 24 horas
siguientes, ¿no? Ideal en los pacientes hacerlo de entre las 6 horas, aquellos pacientes que están compensándose hemodinámicamente, ¿no? Objetivos es determinar la causa de la hemorragia y su pronóstico, ¿no? Vamos a ver la clasificación de Forres, determinar la topografía del sangrado y si no es posible observar la lesión. No va a ser terapéutica, ¿no? Va a ser la hemostasia endoscópica y va a identificar los factores de riesgo endoscópicos para resangrar. O sea, en conclusión, la endoscopía no solo es la base del diagnóstico, sino también es la primera elección en el tratamiento. Mediante la endoscopía vamos a ver las lesiones que se pueden producir en las mucosas, ¿no? Y la clasificación de Forres, que lo clasifica, ¿no? En 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y Forres 3. Independientemente de los hallazgos, ¿no? Como son en el Forres 1A, una lesión, ¿no? Con vaso visible sangrante, y hasta la Forres 3 donde ya no hay evidencia, hay una úlcera con fibrina. Lo más importante de esto, que conocer la parte histológica, es la presencia del resangrado, ¿no? Entonces, tener en consideración que el paciente con Forres 1A tiene un 80% de poder resangrar. El Forres 1B tiene un 60%, ¿no? Y va disminuyendo hasta el Forres 2A un 30%. Así hasta el Forres 3 ya la posibilidad de resangrado es menor, ¿no? ¿Esto por qué nos va a servir a nosotros? Porque si tenemos nosotros un paciente con Forres 1A, 1B, 2A, 2B, estos pacientes van a requerir tratamiento endoscópico, y el paciente que está con un Forres 3 probablemente una observación y va a ser un alta pronta. El tratamiento endoscópico entonces se va a llevar a cabo a aquellos pacientes que en la primera visualización se clasifica la lesión de la mucosa por Forres, ¿no? Y presentan sangrado activo, o sea, Forres 1 y Forres 1A y 1B. Entonces a esto se les va a dar tratamiento endoscópico, ¿no? Los que tienen lesión con vaso visible no sangrante en Forres 2A también van a recibir tratamiento endoscópico, como lo vamos a ver en las láminas que siguen. Y si hay un coágulo adherido a la lesión, que es un Forres 2B, actualmente se recomienda remover el cuadro, ver el lecho de la úlcera, ¿no? Y hacer un tratamiento. Entonces, lo que se recomienda es un tratamiento endoscópico que debe ser combinado, utilizar siempre la inyección de adrenalina asociada a una segunda técnica hemostática, ¿no? Vamos a verlo, que puede ser una termocoagulación o colocación de un clip metálico. ¿Qué técnicas hemostáticas tenemos? Tenemos la inyectoterapia, ¿no? Que corresponde a la inyección local de vasoactivos. Se utiliza generalmente adrenalina de 1, dilución en 10.000, ¿no? Que es útil y segura y provoca vasoconstricción transitoria. Lo que se ha visto es que no hay buenos resultados en vasos grandes, ¿no? El método de inyección, ¿no?, de adrenalina puede ser con suero fisiológico hipertónico. También podemos utilizar polidilcanol con alcohol absoluto, etolamina, o inductores del coágulo como la trombina o fibrina. Otra técnica, ¿no?, hemostática endoscópica es la escleroterapia, ¿no?, que consiste en la inyección de agentes esclerosantes en el vaso sangrante. Estas sustancias pueden ser monoetanolamina, cianacrilato y etanol. Estos son inyectados posteriormente a la inyección de adrenalina, ¿no? Y pueden llegar a generar necrosis del tejido, ¿no?, y generar nuevos sangrados como efecto secundario. Otras técnicas hemostáticas endoscópicas son la térmica, ¿no?, que utiliza el calor con el fin de provocar el cierre de los vasos sangrantes. Puede ser por contacto o sin contacto. Por contacto se puede utilizar la electrocoagulación monopolar o bipolar o sondas térmicas. Y sin contacto, la fotocoagulación con láser, ¿no?, y se utiliza argón. Los mecánicos es otra técnica hemostática, ¿no?, que es la oclusión por medio de estos sistemas, ¿no?, que detienen el sangrado
mediante una compresión mecánica del vaso sangrante. Y esta puede ser mediante bandas elásticas, ¿no? Suturas, ¿no? Hemoclips, ¿no? O balones. Entonces, mediante estas técnicas mecánicas, ¿no? Coadyuvados por la utilización de adrenalina, se trata pues de controlar el sangrado en estos pacientes. Factores asociados al fracaso del tratamiento endoscópico: shock hipovolémico, enfermedades asociadas graves, enfermedades renales, pacientes con hepatopatía crónica, localización de úlceras en la parte alta de la pequeña curvatura gástrica porque produce mucho sangrado, localización de la úlcera en cara posterior del bulbo duodenal, tamaño de la úlcera superior a 1 centímetro y una hemorragia activa en endoscopía diagnóstica. Si no podemos controlar el sangrado con la endoscopía, podemos utilizar la embolización arterial, ¿no? Que requiere la caterización de un vaso afluente a la lesión sangrante, ¿no? Inyectando gelatinas reabsorbibles de espirales mecánicos o cianacrilato. Requiere de personal entrenado y equipos adecuados de radiología que no son siempre disponibles en hospitales de menor nivel de atención, ¿no? Y tiene que ser esto en un tiempo determinado, ¿no? Para poder darle solución al paciente, porque son estos pacientes justamente que tienen sangrados importantes. En general, los resultados publicados logran la hemostasia en alrededor del 80% por este procedimiento y el resangrado se ha visto que es un 20%, ¿no? Y hay una baja mortalidad. 10 al 15% de las hemorragias constitucionales requerirán tratamiento quirúrgico. Eh, ¿Cuáles son las indicaciones de esta? ¿No? Hemorragia no controlada en 24 o 48 horas, una hemorragia masiva, inestabilidad hemodinámica con sangrado activo, ¿no? O un resangrado importante, transfusiones de más de 6 unidades en 24 horas, fracaso en posibilidad terapéutica endoscópica. Normalmente cuando tenemos un paciente que resangra, se le vuelve a hacer otra endoscopía, ¿no? Con esta segunda endoscopía no se puede controlar el sangrado, el paciente tiene que ir a otro procedimiento, ¿no? Y en este caso tener en cuenta la cirugía. Pacientes con cáncer, donde hay que hacer una resección, ¿no? Gástrica o una hemorragia complicada, coexistir con obstrucción o perforación intestinal. En pacientes con hemorragia por hipertensión portal, rara vez está indicada la cirugía de emergencia, ¿no? O sea, hacer derivaciones. Vamos a continuar ahora con la hemorragia digestiva baja. Bueno, la hemorragia digestiva baja es cualquier sangrado por debajo del ángulo de Treis, ¿no? Que comprende lo que es yeyuno, ilion, colon, colon sigmoides, recto y el ano. Algunas generalidades de la hemorragia digestiva baja. Representa, como se había dicho, la cuarta o quinta parte de la incidencia de las hemorragias digestivas altas. Tiene un amplio aspecto de presentación clínica que va desde una hematoquesia a una hemorragia masiva. Esta, si se asocia en estabilidad hemodinámica, como habíamos dicho también al inicio de la clase, hay que pensar que sea de origen alto, ¿no? En este caso una hemorragia digestiva alta masiva. La hemorragia digestiva baja se autolimita en la mayoría de los casos, ¿no? Hasta un 90%. El diagnóstico etiológico de la educación puede ser difícil, ¿no? Cuando se encuentra entre el ángulo de Treis hasta el ilio. Tiene también varios posibles puntos de origen y el sangrado es con frecuencia intermitente. Y hay que tener en cuenta que los pacientes que presentan hematoquesia, 10 a 15% de ellos pueden, ¿no? Tener un sangrado alto. Los datos epidemiológicos, ¿no? La incidencia se estima que es un 20 a 30% por 100.000 habitantes, ¿no? Corresponde alrededor del 30% de los sangrados digestivos. La mortalidad es baja, menor del 5%, se asocia a mayor tasa de recurrencia y remisiones que la hemorragia digestiva alta. Su incidencia se incrementa con la edad y comorbilidades, ¿no? La polifarmacia, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, aspirina y anticoagulantes. ¿Cómo podemos clasificar la hemorragia digestiva baja? Podemos clasificarlo según su evolución e instalación, ¿no? La hemorragia aguda, que esta aguda puede ser moderada
o severa, y una hemorragia crónica, ¿no? Que tiene, el paciente lo tolera más a través del tiempo. Pero también dentro de ello tenemos que ver algunas hemorragias digestivas ocultas, ¿no? Donde eh, se encuentra el sangrado a través de un examen de heces. Entonces hay que tener en cuenta porque sobre todo se presenta en pacientes con neoplasias. Etiología de la hemorragia digestiva baja. Por su localización podemos ver que puede ser a nivel del colon, por una neoplasia maligna de colon, por una colitis ulcerativa o por una colitis infecciosa o una enfermedad de Crohn. En el intestino puede ser la diverticulosis, diverticulitis, divertículo de Meckel, ¿no? Que son con frecuencia, tienen una frecuencia entre el 33 y el 40%. En el recto podemos tener el NM recto, pólipos rectales o proctitis, ¿no? Y podemos tener en la región anal por hemorroides o por fisura anal. Clasificarla, ¿no? Por su etiología puede ser inflamatorias y mecánicas. Inflamatorias como la colitis ulcerativa, la diverticulitis, la úlcera colónica, la colitis amebiana, ¿no? Y mecánicas como una enfermedad diverticular, fisuras anales o neoplásica. El diagnóstico, al igual que la hemorragia digestiva alta, va a depender de un adecuado interrogatorio, donde tenemos que preguntar sobre episodios anteriores de hemorragia digestiva baja y su causa, características del sangrado, antecedentes de enfermedades graves, ingesta de antiinflamatorios, de ácido acetilsalicílico, pacientes que son sometidos a radioterapia abdominal. Es importante, ¿no? En estos pacientes, en algunos que se presenta dolor abdominal, como la isquemia intestinal, la diverticulitis, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y algunas enfermedades que no tienen dolor abdominal. Entonces, como la diverticulitis, la angiodisplasia, hemorroides, el divertículo de Meckel, ¿no? Entonces, es una manera que nos puede hacer diferenciar en la anamnesis si este paciente, cuando preguntamos, tiene, ¿no? Clínica de dolor abdominal. A la exploración vamos a ver el examen físico general, funciones vitales, ¿no? Para poder ver el estado hemodinámico del paciente y hacer una exploración detallada de la región del ano rectal con el tacto rectal, ¿no? Y al igual que en la hemorragia digestiva alta, la estimación de la pérdida sanguínea a través del valorar el estado hemodinámico del paciente con las funciones vitales y el cálculo del volumen de sangrado. Examen en laboratorio, tenemos que ver el hemograma, la bioquímica, el control de factores de la coagulación, grupo IRH, ¿no? Y casi similar a lo que vemos en la hemorragia digestiva alta. La colonoscopia va a ser una prueba diagnóstica y menos terapéutica que en los casos de la endoscopía alta, ¿no? Entonces va a conseguir visualizar hasta el ciego el 90% de los casos, ¿no? Y debe hacerse lo más rápido posible. Va a establecer el diagnóstico y ofrece posibilidades terapéuticas, como le decía, ¿no? Para detener el sangrado, como es la inyección de adrenalina, sondas térmicas, bandas elásticas, esclerosantes o clips. Es la exploración con la mejor relación costo-efectividad en las hemorragias digestivas bajas. Para realizar endoscopía, el paciente tiene que tener una preparación, ¿no? Lo que tenemos que evitar es los enemas, ¿no? Que son contraproducentes en pacientes que están con un sangrado importante, pueden estar con hipotensos, entonces no se puede realizar estos enemas. Y tampoco van a permitir la evacuación completa. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar eh, una solución evacuante por vía oral o con sonda nasogástrica, como es el polietilenglicol, ¿no? Es una toma de 4 litros que se tiene que ingerir durante las 24 horas, ¿no? Para poder preparar al paciente. Se da esta solución hasta que pueda haber un líquido claro
a nivel, que se pierde a nivel rectal, ¿no? Otro medicamento que se puede utilizar para el vaciamiento intestinal es la metoclopramida, en dosis que utilizamos para la hemorragia digestiva alta, o sea, 10 miligramos cada 8 horas. Los estudios que podemos hacer para eh, diagnosticar y determinar el sangrado digestivo bajo es la utilización de isótopos radioactivos, ¿no? La gamografía con hematíes marcados con 99 de tecnesio y pertecnetato. Pero el problema es que esto requiere, ¿no?, que existe una hemorragia activa en el paciente, ¿no? Y que la velocidad de sangrado sea 0.5 mililitros por minuto. Si no hay sangrado activo, este procedimiento, no va a ser, no va a ser eficaz. Por lo tanto, se debe utilizar en ese tipo de pacientes, ¿no? Y no en pacientes que tengan una hemorragia digestiva de otras características. La angiografía también es útil en la hemorragia digestiva, pero en este caso es masiva, ¿no?, para localizar el sitio del sangrado. Y nos va a permitir infundir algunas sustancias vasoconstrictoras, como la vasopresina, ¿no? Podría hacer una embolización selectiva. Requiere de una pérdida de sangre también de 0.5 minutos para localizar el sitio del sangrado. Entonces, estos métodos diagnósticos terapéuticos van a ser útiles en pacientes con sangrados masivos, bajos. Cuando tenemos problemas para nosotros localizar el sangrado, ¿no? Se ha hecho una endoscopía eh, por un paciente que sí presentaba un sangrado tipo hematoquesia y la endoscopía alta es normal. Preparamos al paciente, le hacemos una colonoscopia y también no encontramos evidente sangrado y el paciente sigue sangrando, ¿no? Entonces la sospecha es que el sangrado sea, ¿no?, por debajo del ángulo de 3 hasta el área del hilo, ¿no?, porque no, hasta ahí llegan las endoscopías. Entonces, una forma de poder localizar el sangrado es a través de la cápsula endoscópica, ¿no? Porque nos va a poder ayudar. El problema de esto es que es solamente diagnóstico, no terapéutico. Entonces tiene limitaciones, ¿no? Entonces, uno de ellos, incapacidad de localizar exactamente la lesión. Dos, incapacidad de conseguir un diagnóstico definitivo, al no poder tener biopsia. Y la imposibilidad de realizar procedimientos terapéuticos, ¿no? Pero sí va a ayudar, por ejemplo, si el paciente tiene un sangrado importante y de repente va a ser, estamos pensando en hacerle una cirugía, entonces tiene una localización que va a permitir que se pueda realizar la cirugía, ¿no?, en un lugar determinado. El tratamiento de la hemorragia digestiva baja, eh, primeramente, al igual que la hemorragia digestiva alta, hay que ver el paciente, ¿no? La estabilización hemodinámica en la hemorragia aguda es importante, ¿no? Y corregir hemodinámicamente al paciente. Lo primero que manejar es esta estabilización. En estos pacientes que tienen estabilización hemodinámica, siempre, como les digo, sospechar en que no vaya a ser un sangrado digestivo alto, ¿no? Y el manejo específico ya se va a hacer el tratamiento endoscópico con la colonoscopía, angiográfico o quirúrgico si es que no se ha podido resolver con los otros métodos anteriores. El tratamiento quirúrgico lo vamos a hacer en aquellas hemorragias masivas de difícil control, el sangrado persistente que requiera más de 4 o 6 unidades de sangre en 24 horas, o persistencia de la hemorragia durante 72 horas antes que requiera 10 unidades, ¿no? Y la recidiva grave ocurrida en los 7 primeros días, ¿no?, sin su limitación. Conclusiones. Debo tener una historia detallada para identificar posibles fuentes de hemorragia digestiva, tanto alta como baja, evaluar la gravedad de la hemorragia, identificar las condiciones comórbidas que pueden influir en el tratamiento posterior del paciente. El examen físico debe hacerse y centrarse en los signos que indican gravedad, ¿no?, de la pérdida de sangre, ayudar a localizar el origen del sangrado y sugerir complicaciones. En el caso de la hemorragia digestiva alta, ¿no?, la incorporación de una escala de puntuación del riesgo que sea validada en la práctica clínica, ¿no?,
para tratar de facilitar las decisiones óptimas de la clasificación. La evaluación inicial de los pacientes con hemorragia digestiva aguda implica una evaluación de la estabilidad hemodinámica de la reanimación si es necesario. Transfundir sangre para mantener una hemoglobina de 8 en pacientes, ¿no?, que no tienen comorbilidades, no así en aquellos pacientes ancianos, mayores de 60 años que sufren insuficiencia cardíaca u otras comorbilidades, donde es necesario que esta hemoglobina esté mayor de 9. Realizar la endoscopia digestiva alta en un plazo no menor de 24 horas para realizar, ¿no?, la evaluación y el tratamiento.